Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están presentes hoy para el taller sobre el duelo. Soy Aurea Jiménez y soy la secretaria de la Federación Española de Lupus. Brevemente les hago una introducción. Como ustedes conocen, el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica de carácter crónico, no contagiosa, que puede afectar a cualquier tejido u órgano. En España, de acuerdo a la última encuesta del EPICER de 2016, habíamos 75.000 pacientes con lupus. Afecta más a las mujeres que a los hombres. El lupus ocasiona un deterioro físico en los pacientes que además presentan varias comorbilidades físicas y psicológicas. Las personas que padecemos lupus tenemos un conjunto de trastornos, tanto físicos como psicológicos, y es una enfermedad crónica que deja secuelas que son irreversibles, provoca brotes la enfermedad y las terapias pueden provocar efectos secundarios. Como todos sabemos, el lupus es una enfermedad que puede causar dolor crónico, fatiga extrema, ocasionar discapacidades físicas y orgánicas, y esto nos impacta significativamente en la calidad de vida. La carga emocional que nos hace cada día lidiar con una enfermedad crónica y potencialmente debilitante es una causa para el deterioro y la sensación de ansiedad, depresión y sentimientos encontrados. La incertidumbre sobre el curso de nuestra enfermedad, el miedo a los brotes, también son factores que contribuyen al malestar psicológico. El diagnóstico, en ese momento que nos dan el diagnóstico y después cuando empezamos a conocer el alcance de la enfermedad, el que sea una enfermedad crónica, y cuando empezamos a padecer durante mucho tiempo, para toda la vida, la pérdida de la salud, del estado de salud que teníamos antes, provoca emociones diversas durante muchos años en un proceso que se denomina duelo. Precisamente esta tarde vamos a abordar con la presencia del psicólogo clínico Alberto Curro el duelo, cuáles son sus fases, qué significa, cómo podemos gestionar las fases del duelo. Este taller se hace gracias al proyecto subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y que es gestionado por COSENFE Nacional. Una vez que he explicado estas cuestiones fundamentales, quiero decirles que las preguntas que les pueden y las interrogantes que pueden ir ustedes teniendo a lo largo de la exposición de Alberto, pueden escribirlas en el chat. El chat está arriba de todo, donde dice chat, ustedes ahí pueden escribir, pican ahí y pueden escribir las cuestiones que les llamen la atención o las preguntas que quieran hacer. Nosotros se las trasladaremos a Alberto para que él las pueda contestar. Por favor, apaguen sus micros para poder disponer del mejor sonido que podamos. Pueden dejar abiertas sus cámaras o pueden apagarlas. No, cada cual puede hacer lo que estime conveniente. Agradecemos a todas las personas que están trabajando en este proyecto y sin más dilación, doy la palabra a nuestro formador, Alberto Curro, para que comience con este tema tan interesante y que nos hace tanta falta a todos los pacientes sobre el duelo. Adelante, Alberto.
No se te oye, Alberto. Alberto, no te oímos. No se oye. No se oye, Alberto. Alberto, el micrófono está muteado. Tienes que darle al micrófono. El micrófono. Micrófono. No se te oye. Abajo. Vale, ahora sí, Ahora. ¿no? Sí, ahora. Vale. Vale, bueno, en primer lugar quería dar las gracias a Felupus por esta oportunidad. Supongo que en este momento lo que estáis viendo, igual que yo, es la imagen de la primera diapositiva. Si me podéis confirmar. Sí, ¿no? Vale. Bueno, Sí. estamos hablando... Vale. Estamos hablando de cómo afrontar las pérdidas en el lupus, ¿vale? Hay una cosa que no se habla mucho en los temas de salud, que es que cuando a una persona le diagnostican lupus, pasa por un proceso que puede ser un tanto complicado, ¿vale? Que es el proceso de duelo. ¿De qué estamos hablando exactamente? En realidad, un proceso de duelo es un proceso normal en la vida de una persona, que es una cosa que ocurre cuando una persona tiene una pérdida. Normalmente ocurre cuando es una pérdida importante, ¿vale? Es decir, si se nos muere un familiar, pues no nos encontramos bien por un tiempo. Si perdemos una parte del cuerpo, tenemos un accidente, perdemos un brazo, una pierna, es posible que nos encontremos mal por un tiempo. O en el caso del lupus, por enfermedad, ¿vale? Realmente, pasar por un proceso de duelo habitualmente no es agradable. Es decir, está compuesto de una serie de emociones que normalmente se viven de manera bastante intensa y que suelen ser poco agradables, ¿vale? Pero hay maneras de gestionar esto. Aunque es una situación no deseada, tener un duelo, porque es una pérdida que no se ha buscado, por decirlo así, normalizarlo es importante ya que los procesos de duelo son partes normales de la vida, ¿vale? Me gustaría aquí hacer un matiz. Normalmente no es lo mismo tener lupus que saber que se tiene lupus. Habitualmente los periodos de duelo suelen empezar cuando se diagnostica el lupus porque es el momento en que se confirma para la persona que tiene esta enfermedad, ¿vale? ¿Qué emociones podemos experimentar? Bueno, según Elizabeth Kubler-Ross, que es una mujer que estudió el duelo durante muchos años, podemos pasar por una serie de estadios, ¿vale? Esto no es lineal, quiero decir. No es que pasemos de un estado al otro obligatoriamente o que haya un tiempo o lo que sea. Cada caso es un mundo. Pero es muy fácil que una persona que pasa por un periodo de duelo esté en alguno de estos estados o que vaya cambiando de uno al otro, ¿vale? Como podéis ver, son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. No os preocupéis que ahora vamos a entrar con más profundidad en esto. La primera reacción que suele tener la gente cuando le diagnostican lupus es decir, no, 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 no. Esto no me puede pasar a mí, ¿sabes? Es en plan, no me pasa nada, yo voy a seguir haciendo todo igual que antes. Esto está muy relacionado con una reacción de sorpresa, ¿vale? Con una emoción de sorpresa. Claro, esto es problemático porque implica muchas cosas, entre ellas que la persona no se cuide lo que necesita. ¿Por qué? Porque si yo no tengo ningún problema y no me pasa nada, yo no necesito ponerme crema solar, no necesito tomar corticoides, etcétera, ¿vale? Por eso, aunque pueda parecer muy ideal decir, bueno, pues parece que se lo ha tomado muy bien, cuidado, porque esto es un proceso de una etapa más larga. Otra etapa es la ira, ¿vale?
Es bastante habitual en personas que tienen lupus que digan, es que esto no es justo, es que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto a otras personas no le pasa? Es normal, vale, es decir, no pasa nada. Quiero decir, todos tenemos momentos de enfadarnos en nuestra vida, momentos de sentir ira o sentir enfado, sentir frustración. No pasa nada, ¿vale? Es simplemente, pues, en este caso, una etapa de un proceso de duelo, ¿vale? Siempre y cuando tengamos, por supuesto, cuidado de no dirigir esa ira hacia otras personas de forma destructiva, ¿vale? Luego hablaremos de pautas y de cosas que se pueden hacer respecto a esto. Otra etapa es la etapa de negociación, ¿vale? Que tú empiezas como a negociar con tu enfermedad. Em, a ver si me dejas hacer esto hoy, si me dejas salir un rato con mis amigas, si me dejas tomar un poco el sol, si no me hinchas mucho, bueno, un poco así, ¿no? Incluso dependiendo de la persona, de las creencias y valores que tenga la persona, se puede recurrir a una entidad superior. En nuestro contexto sería, por ejemplo, a Dios, ¿no? Porque, bueno, habitualmente estamos en nuestro contexto educados en la religión cristiana o religiones, pues, monoteístas, ¿no? Por ejemplo, dice, Dios, si me libras de esta enfermedad, volveré a ir a la iglesia. Es decir, tú en el fondo estás negociando contigo mismo o, visto desde otro punto de vista, con la enfermedad, ¿no? Pero intenta recurrir a algo superior como una solución. Ver ahí qué se puede hacer. Una de las etapas que suele estar cerca del final, de un final positivo de la resolución del duelo, es la parte de la depresión, ¿vale? Es decir, ver las cosas, dicho de una manera un poco coloquial, como muy negativas, todo mal, ¿no? Vaya porquería es esto, ¿para qué hago las cosas? Si total se echan abajo por el lupus, ¿no? Es decir, un punto de vista como muy pesimista y muy negativo. Y la última etapa tiene que ver con la aceptación, ¿vale? La aceptación ocurre cuando el duelo ha sido bien superado, ¿vale? Cuando has transitado por las etapas o has resuelto las cosas y llegas a la parte del final que es, por ejemplo, con aquellas personas con las cuales tienes confianza o sientes que van a entender la situación, hablar con naturalidad del lupus, siempre y cuando no nos obsesionemos y hagamos del lupus el centro de nuestra vida, porque somos una persona con lupus, pero no una persona que sea lupus, ¿vale? Saber que tenemos días y épocas, aceptar que, bueno, habrá días que podamos hacer las cosas mejor, otros peor, podemos hacer unas cosas o podemos hacer otras, y tratar de aportar nuestro conocimiento y experiencias, inclusive a otras personas que, por ejemplo, están empezando pues el tránsito de conocer que tienen lupus o incluso personas con fibromialgia, con diabetes o con otras enfermedades, que les pueda ser útil toda la experiencia que tenemos. Por ejemplo, perdóname Alberto, hasta aquí habíais oído hablar de estas etapas. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere aportar algún aspecto en relación con las etapas del duelo? ¿Hacer alguna aportación personal, alguna experiencia? Si habíais oído hablar de estas etapas, si habíais participado en otro taller, ¿está todo correcto? ¿No deseáis hacer ninguna aportación? Es importante Disculpa, sí, a ver. no, que a mí no, la verdad es que llevo poco tiempo, un año y poco, y la verdad es que nunca me habían esto cómo va el duelo, ni claro, nadie te ha entendido nunca lo que te pasa.
Ya, Entonces, claro, bueno, gracias a la asociación me están llevando los psicólogos, neuropsicólogos y todo, y me veo más reflejada en todo lo que está diciendo ahora el psicólogo, la verdad. muy bien, muy bien. Por Claro. ejemplo, muchas gracias. Alberto, Elena pregunta si las etapas pueden regresar. Sí, 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 es posible. Es decir, Ujú, Elizabeth Kubler-Ross al principio lo ponía como algo como muy lineal, ¿no? O sea, que va desde el principio hasta el final. Pero tú puedes estar, por ejemplo, en ira ujú, y pasar a negación, es decir, estar un día muy enfadada y al día siguiente decir, no, 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 esto es un sueño, me voy a despertar un día y no ha pasado nada. Puedes estar en depresión, estar muy triste un día, tener un día así como muy negativo, ¿no? Y pasar a negociación, decir, bueno, a lo mejor si hago esto, pues si negocio con la enfermedad, pues me va mejor, ¿no? sí, Eh, Quiero decir, es posible ir saltando de una etapa a otra. Incluso es posible estar en aceptación, es sí, decir, entender el proceso y la enfermedad y volver al principio, dependiendo, efectivamente. Mm, sí, dependiendo de la situación, de cómo mm, estemos, de cómo sí. nos vaya. Mm, Eso sucede, por ejemplo, cuando tú piensas que has llegado a la aceptación y tienes un brote muy fuerte o tienes mm, una, sí, una sintomatología, un brote, y tú piensas que ya has aceptado la enfermedad y tienes o una nueva patología que te hace pues sentirte peor o has tenido un brote muy fuerte y comienzas de nuevo o vas a una etapa intermedia y te das cuenta que no has aceptado o que tienes que volver a comenzar. Es decir, se repiten y se vuelven a dar las etapas, ¿sí? No, a veces cuando pensamos, no, ya yo he aceptado, ya yo con naturalidad pienso que el lupus forma parte de mi vida y trato de hacer mi vida como puedo, sé que hay días buenos, días malos y tal, pero algo que nos irrumpe de pronto puede hacernos trastocar estas etapas y comenzar de nuevo. Y después María nos pregunta que cómo podemos, una pregunta muy interesante, ¿cómo podemos diferenciar la resignación con la aceptación? Pues esa es una muy buena pregunta que pensaba tratar un poco después, Ah, pero bueno. para dar unas pinceladas, la aceptación consiste en hacer las cosas que podemos hacer, en cuidarnos a la medida que podemos, y la resignación consiste en abandonarse, ¿vale? La resignación es como, va, no puedo hacer nada. Es como una sensación de estar indefenso. Como dejadez, ¿no? Claro, exactamente. Algo Sí, así, sí. sí, sí. Ujú. Pues seguimos entonces, Alberto. Muy bien. Vale. El proceso de duelo es, en el fondo, una reorganización de la vida de la persona. Es decir, la persona se da cuenta de que la vida que llevaba ahora ya no le vale. Es decir, tiene que aprender a hacer las cosas de otro modo. Se ve muy claramente cuando se nos muere un ser querido. eh, Imaginemos, situación. Llevo casada con mi marido durante 50 años y desafortunadamente mi marido fallece, ¿vale? Pues a lo mejor necesito aprender a llevar las cuentas, necesito aprender a hacer una serie de cosas que a lo mejor se ocupaba la otra persona. En el caso del lupus es darnos cuenta de que hay cosas que podemos hacer y cosas que a lo mejor podemos hacer pero de otra manera, ¿vale? Inclusive cosas que a lo mejor hay momentos que tenemos que dejar como un poco de lado, ¿no? Por ejemplo, tomar el sol, dependiendo si estamos en una situación de brote o así. Habrá situaciones que incluso con mucha crema solar o lo que sea, o mucha protección, pues que a lo mejor que no podemos. Eh, Respecto a la pregunta anterior, aceptar no significa que te dé igual. Consiste en entender la situación y buscar las mejores soluciones posibles.
a veces hay que ser un poco creativo, ¿vale? Es decir, un poco darle un poco una vuelta a las situaciones, ¿no? Para buscar soluciones y ver qué puedo hacer yo en esta situación. Porque esta es un poco la diferencia entre ocuparse y preocuparse. Una persona se ocupa cuando dice, vale, tengo esta situación que es complicada, voy a buscar la mejor forma de arreglarla, de buscar soluciones. Preocuparse consiste en simplemente darle vueltas a las cosas. Es que claro, es que ahora estoy así, es que bueno, y es que ahora qué hago. ¿Se entiende, no? Entonces, como decía, resolver el duelo con respecto a la enfermedad implica aprender a convivir con ella del mejor modo posible, ¿vale? De hecho, la vida en el fondo no es lineal, es decir, utilizando una expresión coloquial, no es un camino de rosas. No todo no sale siempre bien, no todo es siempre bonito. Bueno, es un poco así, ¿no? Y el propio proceso de duelo nos enseña eso, que hay momentos buenos, momentos malos, momentos mejores, momentos peores. De hecho, dentro de la propia enfermedad del lupus hay momentos mejores y momentos peores. Es decir, porque efectivamente, como comentaba Aurea, hay momentos que hay brotes y momentos en los que estamos más estables. Vale. Esto, aquí se pueden ver dos árboles, evidentemente. Me gustaría que me pusierais en el chat, Aurea, si me puedes decir Sí. si alguien me puede dar respuestas sobre lo que está viendo aquí, o qué interpreta, o qué ven, o así. Os dejo un momento. ¿Qué diferencia veis entre esos dos árboles? Exacto. Dice Sara, un árbol desde dos puntos de vista diferentes. Es posible. Un árbol joven y un árbol con más años. Yo pienso Yo lo también. mismo. Yo pienso lo mismo. Un árbol que es más joven y el otro está más abierto y es más, tiene más años. Más tronco. Sí, María yo Dolores veo dice que yo veo está un uno en árbol con una más cuesta. vida, Ajá. veo un árbol con más vida y otro árbol mal y caído. No. Que automáticamente ya nos vamos a que es mayor. Ajá. María Bueno. Ángeles dice que la luz es diferente. Luna dice que uno es más alto y el otro es más ancho. Claro, Vale. es que el alicaído tiene las nubes con una posible tormenta y el que da el aspecto más jovial tiene un cielo espléndido y maravilloso. Pero los dos dan sombra. Ricardo dice que los dos dan sombra. Beatriz dice que uno parece que sale de una roca y el otro del campo. Vale. Bueno, Y veo- Ricardo también dice que uno ha soportado el peso de la nieve. Y Raquel dice, yo veo un día en el que puedo salir a la calle. No sé, los puntos de vista son pues, Sí. totalmente... Sí, sí, es muy interesante hacer este tipo de experimentos porque cada persona ve como algo Sí, diferente, ¿no? sí, Dependiendo un sí, sí, poco de sí, sus sí, circunstancias y así. sí. Vale, os comento. Uno es un fresno, el primero, que es así delgadito, y el segundo, que es así más ancho, es un roble, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si hay un huracán, por ejemplo, los robles, que son los árboles más anchos, no sobreviven. Es decir, aparentemente son como más fuertes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no son flexibles, no cambian. Es decir, un roble está así, le viene el viento, empieza a moverse, un viento muy fuerte, quiero decir. Empieza a moverse así, 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 hasta que las raíces se salen
y el árbol se cae y se muere. En cambio, ante el mismo viento, el fresno, que es el primer árbol, se dobla. ¿Entendéis? Haciendo una Sí. metáfora, Ujú. esto tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos para sentir, ¿vale? Porque a veces sí que podemos decir, claro, es que me encuentro mal y me gustaría no sentir todas estas cosas, pero hay que entender que todo eso tiene una función, ¿vale? Es decir, el proceso de duelo tiene una función. Esa función es reorganizar tu vida, ¿vale? Es decir, tiene como ese objetivo final. Respecto a la pregunta que me habías comentado anteriormente, muy buena pregunta, por cierto, aceptación contra resignación. La aceptación es una actitud activa y de cambio, de responsabilizarse también, de decir, vamos a ver, ¿qué puedo hacer yo para afrontar la realidad de la enfermedad? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo ser activo? ¿Qué puedo ser activa? ¿Qué puedo hacer? Y la resignación es más de, bueno, va, lo que sea, ¿vale? Es decir, también de compararnos continuamente con decir, vale, había una etapa en la que yo no tenía lupus, imaginemos hace pues unos años o lo que sea, y verlo así como algo como muy ideal, ¿no? Y verlo así como algo como muy prototípico, muy bonito. La diferencia final entre la aceptación y la resignación es que, por ejemplo, en la resignación vamos a encontrarnos mal porque además nos vamos a centrar solo en lo que no nos gusta. En cambio, en la aceptación decimos, vale, yo tengo lupus, tengo una serie de tratamientos, pero yo no puedo cambiar eso. ¿Qué puedo cambiar? Pues, por ejemplo, participar en una asociación, puedo hacer ejercicio, puedo... Bueno, hablaremos un poco de las cosas que se pueden hacer más adelante, pero hay una serie de cosas que se pueden hacer, ¿vale? Dependiendo de la persona, dependiendo de la situación, del momento. Tener lupus implica cambios en la vida de una persona, ¿vale? Esto es algo que tendremos que asumir. Por ejemplo, cambios en la imagen personal, ya que el lupus puede afectar a la piel, puede provocar inflamaciones. El lupus o la medicación, claro. Es decir, porque va todo como un poco de la mano, ¿no? También implica cambios en los estilos de vida. Eh, si eres una persona que le gusta mucho salir al sol, a lo mejor hay días que no se puede salir al sol. O comer algunas comidas tanto como gustaría, por temas de nutrición, por temas de que puede estar asociado a alguna intolerancia, etcétera, ¿no? Y cambios en los objetivos. Claro, es decir, es posible que el lupus vaya asociado a un cansancio que puede ir cambiando con el tiempo, ¿no? Es decir, tendremos pues momentos que estemos más cansados y momentos que menos. Esto puede implicar que cambios en temas de trabajo o incluso tener que reorganizar la vida fuera del trabajo. Es decir, que a lo mejor que no podamos trabajar. Bueno, algunos detalles. Evidentemente, cada persona es un mundo, ¿vale? Es decir, cada persona somos nosotros y nuestras circunstancias, cada persona tiene un lupus distinto, cada persona tiene un proceso de duelo diferente. Entonces es importante darse cuenta de que incluso cuando dos personas están pasando por una situación más o menos parecida, una parece que está responsabilizándose y haciendo pues un poco lo que puede, ¿no? Dentro de sus opciones, y la otra a lo mejor está en resignación. Pero claro, es que los procesos de duelo pueden ser muy distintos. Luego, que comentaba anteriormente que las fases del duelo no son lineales, ¿vale? La idea que me gustaría que os quedarais es que la persona pasa por una serie de estados y de emociones.
¿vale? Y que no pasa nada, es normal. Respecto a cosas que se pueden hacer, no aislarse. Sé que, por ejemplo, en la etapa de depresión es muy tentador, ¿vale? Pero aunque es bueno tener momentos de introspección, de decir, bueno, voy a pensar, voy a reorganizarme y tal, el apoyo social es muy importante. Es decir, los seres humanos somos seres sociales. Entonces, opciones. Hay varias opciones. De hecho, hoy en día hay incluso más, gracias a la tecnología. Por ejemplo, llamar a una amiga, invitarla a tu casa, ir al parque en un día que a lo mejor pues no haya mucho sol o ese día pues me encuentre bien, como para estar fuera. O incluso hacer una videollamada. Yo personalmente, esto es una opinión, eh, no suelo hablar cosas importantes por chat, ¿vale? Es decir, yo creo eh, que el apoyo social y las conexiones se notan mucho más en llamadas o en videollamadas, ¿vale? No tengo nada en contra de los chats, pero normalmente los veo como algo como mucho más utilitario, de a qué hora quedamos, cómo hacemos y así. No sobrecargarse de información. Al principio es muy fácil empezar a buscar en todos los foros que podamos, páginas web, ChatGPT, lo que sea, sobre el lupus. Esto no tiene por qué ser necesariamente malo, ¿vale? No tiene por qué ser necesariamente negativo, siempre y cuando no nos obsesionemos con el tema, ¿vale? Es decir, somos una persona que tiene lupus, no somos el lupus, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, preguntar al médico, sobre todo, a personas que sepan, pues las dudas que tengamos. O buscar información en fuentes, pues, científicas o fuentes que sean fiables. Pero bueno, que somos muchas más cosas aparte del lupus. Que tiene que ver con el siguiente punto. Somos una persona con una circunstancia, no esa circunstancia. Por eso es importante acordarnos de que tenemos familiares que pues a lo mejor dependen o es importante, dependen de nosotros, es importante que los tengamos en cuenta, nuestras aficiones en la medida de lo posible, etcétera, ¿vale? Como decía anteriormente, existe una diferencia entre ocuparse y preocuparse, ¿vale? Consiste en hacer lo que podamos, aceptando lo que no está en nuestra mano. Por ejemplo, podemos ir a un dermatólogo, a un nutricionista. Bueno, tenemos varias opciones de cosas que podemos hacer, pero va a haber momentos que vamos a tener que aceptar que la enfermedad pues tiene un mal día. ¿Y si es otra persona? Ahora estábamos hablando en primera persona, ¿vale? Pero ¿qué pasa si otra persona le diagnostican lupus? Vale. Aquí hay una serie de pautas que, aunque son un poco generales, yo creo que pueden ser como bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, escuchar. El mero hecho de permitir a otra persona que te cuente lo que le ha ocurrido sin que tú le juzgues, que tiene que ver con el siguiente punto, puede marcar una diferencia impresionante. Solo que te lo cuente, ¿vale? Bueno, escuchar implica varias cosas, ¿vale? Implica, le llamamos en psicología escucha activa, implica prestar atención, implica hacer alguna pregunta cuando si tienes dudas, cuando la persona acaba de explicar, etc. Pero quedaos con la idea de escuchar, ¿vale? Estar ahí. A veces marca una diferencia increíble en la vida de la otra persona. Intentar no juzgar a la persona ni a sus procesos. Es muy tentador juzgar a la persona y decir, es que eres un lo que sea.
Eres un impaciente, eres bueno, lo que sea. Cada persona es un mundo, ¿vale? Cada persona tiene sus procesos. Entonces, claro, eh, no todo el mundo sigue igual, no todo el mundo tiene el mismo ritmo. Hablando de ritmo, no es normalmente positivo tratar de que lo acepte rápidamente, ¿vale? Es decir, sí que es verdad que es posible que haya personas que se atasquen un poco en el proceso, sea en una fase o sea en el proceso de duelo en general, pero la idea es estar ahí y apoyar, ¿sabes? No, intentando no agobiar a la otra persona, por decirlo así. Y luego, no dar consejos fáciles ni recomendaciones simples, ¿vale? Si tenéis dudas de cómo ayudar a alguien, en lugar de darle un consejo tipo, no sé positivo, pregúntale qué necesita. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Solo eso puede marcar una diferencia enorme. Y como conclusiones, me gustaría decir que aunque los síntomas pueden existir desde hace tiempo, porque como sabemos todas, el diagnóstico de lupus es un proceso largo y normalmente la persona ya lleva tiempo desarrollando la enfermedad. Desde el punto de vista psicológico, el diagnóstico es como una nueva vida, ¿vale? O sea, como una nueva etapa. De repente, a la persona le cambia el mundo, de un momento para otro. Por eso es interesante tener una actitud proactiva y ver qué podemos hacer. Participar en las asociaciones, colaborar en lo que podamos, hacer voluntariado, estar con la familia, ayudar a la familia en lo que necesite, lo que sea. Hablar a otras personas de divulgación de qué es el lupus, por ejemplo, y que existen pautas que nos ayudan a llevar mejor el diagnóstico en nuestra nueva vida, ¿vale? Es decir, se pueden hacer cosas, se pueden hacer muchas cosas para llevar desde el punto de vista psicológico mejor el lupus. Y con esto termino la presentación. Si tenéis dudas, cuestiones, lo que sea, estoy abierto, por supuesto. Sí, por ejemplo, Alberto, aquí Elena pregunta que ella, por ejemplo, acepta la enfermedad, pero que también, por otra parte, se cansa de no encontrarse bien, ¿sí? Es decir, es un sentimiento ambivalente porque, claro, el lupus tiene esa condición, esa doble condición que aparentemente sí aceptamos estar enferma y aceptamos que, que sí, que tenemos la enfermedad, pero claro, la enfermedad que nos acompaña tiene una serie de o conjunto de sintomatología que se presenta, que está ahí cada día como para recordarnos y que no olvidemos que está en cada día ahí con nosotros. Entonces, claro, mm, ¿qué tú le dirías a ella en este caso? Vale. O sea, entiendo la situación. Además, bueno, es una situación dura, ¿no? Pero yo creo que esto tiene que ver un poco con el tema de diversificar y de moverse hacia la aceptación, ¿vale? Es decir, no te podría dar unas pautas específicas porque lo tendría que hablar contigo más concretamente, pero sí que es, ¿cómo decirlo de algún modo? Como intentar ver de toda esa situación qué es lo que yo puedo hacer, ¿vale? Es decir, porque siempre hay algo que se puede hacer. Sí, yo le diría a
a Elena que aún encontrándonos mal, siempre hay que buscar algo que podamos hacer, ¿sí? Para un poco desviar la atención, ¿sí? Desviar la atención del malestar. Claro, cuando el malestar no es tan grande, ¿sí? Le diría yo. Por ejemplo, otra pregunta. ¿Cómo afrontar el juicio al que nos sentimos sometidos? A ver, a veces el juicio puede ser que es un sentimiento de culpabilidad. Es decir, a veces nos imaginamos, dice la persona que pregunta, que nos están como que juzgando o nos están culpando, hasta qué punto es imaginario o real, ¿no? Pero ¿cómo afrontamos ese sentimiento? Y esto después se enlaza con otra pregunta que dice, ¿y si es la sociedad la que te rechaza y ves que al final hacen planes y no cuentan contigo porque tu forma de vida ha cambiado? Vale. Respecto a esto, hay un detalle, ¿no? Que me parece importante, que es que el lupus es como una cosa que es un poco como desconocida, ¿no? Ujú. Entonces, claro, en el momento en el que tú dices que tienes lupus y lo intentas explicar, hay gente, algunas personas, que no están dispuestas a escuchar. Esto es así. También hay personas que no entienden que a lo mejor pues tengas un día que no te encuentras bien o que tengas determinados síntomas, ¿no? Entonces, la idea sería tratar de relativizar un poco la situación, ¿vale? Es decir, aunque sé que a veces es complicado, y, y también no dejar de cuidarse uno mismo, ¿vale? Es decir, también a veces hay que hacer como un poco una especie como de criba, ¿no? Esto pasa en otras situaciones. Eh, Cuando cambiamos, ¿vale? Cuando algo en nuestra vida cambia, eh, es lo típico que nos dicen lo de, es que no eres el mismo de antes. Bueno, hay un derecho asertivo que es el derecho a cambiar, ¿vale? Ujú. Es decir, las personas tenemos derecho a cambiar. ¿Qué pasa? Que va a haber personas que lo van a entender y va a haber personas que no. Entonces ahí habría que valorar hasta qué punto te conviene relacionarte con personas que te están tratando mal por algo que, en primer lugar, no tiene que ver contigo, o sea, no es tu responsabilidad, tú no has elegido el lupus, y, y ver también en qué medida se pueden tender puentes hacia las personas que sí están dispuestas a, pues un poco como a entender o escuchar, ¿no? Es decir, sí, veo que hay... Disculpa, Coincido sí. contigo. Coincido. Aquí Eh, hay Hugo, por ejemplo, dice que él no va a las asociaciones, cosa que no entiendo, porque no quiere hablar constantemente del mismo tema. Por favor, cuando pueda, ¿puedo hablar? Soy Sí, Monse. sí. Ah, es que levanta la manito, Monse, la manito que tienes encima para yo verte. Es que Por- no me sale aquí, por eso no sé lo que he hecho que no me sale. Ah, Disculpa. espérate, es que estoy leyendo las preguntas del chat. Espérate. Vale, vale. Sí, espérate. Dice Hugo eso, pero Hugo, hay que hablar del tema. En las asociaciones te ayudan mucho. La información suele ser más confiable que otra que a veces no es tan confiable. Pero bueno, él dice que no quiere hablar del monotema. Después dice Patri, si es resignación, más autocuidado activo, más cansancio mental y físico de tirar hacia adelante para siempre, ¿se podría definir como aceptación? No, pero si dices resignación, no.
si te resignas, técnicamente no estás No aceptando. es aceptación. O sea, parece como un matiz como muy pequeño, pero hay una diferencia. Sí. Y entonces Hugo vuelve a preguntar que en el último punto de conclusiones, ¿cuáles son las pautas? En la última Ah, diapositiva. dice que existen pautas que nos ayudan a llevar mejor el diagnóstico y nuestra vida. Ajá. Y entonces él te pregunta que cuáles son las pautas. Bueno, un poco lo que comentaba, es decir, hacer lo posible dependiendo de la situación de la persona, ¿no? Es decir, em, los seres humanos tenemos una serie de necesidades básicas, ¿vale? Comer, dormir, hacer ejercicio, moverse, un poco como se entienda. Entonces, em, es importante, en la medida de lo posible, comer bien, dormir bien, relacionarse, ¿cómo decirlo? No perder esa parte de autocuidado que es tan importante. Es importante para cualquier persona, pero que es muy fácil de perder en procesos de duelo o en malos momentos de una enfermedad crónica como es el lupus. La persona que me estaba pidiendo hablar, ¿quién era? Sí, disculpa, soy yo, Monse. Di. Perdón, era referente a lo de antes, que cuando hablas con la gente, pues como, pero cuando es tu propia familia, que no, siempre me han dicho que era mentira lo que me pasaba, que es mentira, bueno, yo creo que lo padezco de toda la vida. Y esas personas cuando hay que dejarlas de lado, pero cuando encima tienes un problema así y ahora no los tengo en mi vida. Y gracias y por lo del señor que no quiere ir a las asociaciones, yo tengo que dar muchísimas gracias porque gracias a las asociaciones, a la asociación estoy saliendo adelante y estoy viendo que hay mucha gente. Yo por desgracia no tengo apoyo de nadie, nada más que de mis dos hijos de 17 años, mis mellizos, chica y chico, pero es muy duro que tu propia familia no te haya creído nunca. Y me lo han diagnosticado ya de mayor y aún así enferma. He hecho todo lo posible y lo mejor que puede hacer este chico no es que es hablar de lo mismo, es hablar en que a cada persona somos de una manera y nos afecta de una manera, pero nos viene muy bien. Yo, de verdad, gracias a la asociación y la primera vez que me atreví a María Dolores ponerme en contacto, me habéis dado muchísima ayuda y os lo agradezco y a los doctores y todo lo que hacéis por nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Para mí es muy importante porque no tener a nadie, vosotros me hacéis mucho. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí dice Cris, a mí lo que me frena mucho para avanzar con el duelo es el tema de la negación de la incapacidad por parte del INS, que nos vuelve dependientes económicamente y también nos lanza un mensaje implícito de que estamos bien, de que no deberíamos quejarnos y que nos dan el alta. Es difícil vivir con esta disonancia cognitiva. A esto se le suma también otra persona que dice que a ella le pasa pues lo mismo, ¿no? Luna también. Esto sí conocemos que es frustrante porque hay muchas personas que están en situación física y psicológica pues bastante delicada y que piden la incapacidad y conocemos pues todas las trabas que se ponen para darles la incapacitación laboral y esto realmente sí es muy conocido de que cada vez que le niegan una incapacitación laboral, pues esto pues provoca unas depresiones, provoca
pues que haya brotes importantes y las personas, por supuesto que sí, se sienten desatendidas, como explican ellas, por parte de la administración, porque son personas que ya apenas pueden trabajar, no pueden hacer un cambio ya lo han hecho, quizás otras ya hayan tenido que hacer cambios laborales en otras ocasiones y se sienten indefensas ante la situación de pasar por un tribunal y que se les incapacite. Eso, pues, por supuesto que genera, pues, una situación frustrante y una situación de duelo permanente, depresión, porque eso sí conocemos que hay muchas pacientes de lupus que están en estas circunstancias y que es muy doloroso. Eso sí, conocemos muchos casos y le damos la razón, por supuesto, porque es una circunstancia que es bastante frecuente, desgraciadamente, ¿sí? Ante esto, no sé, Alberto, qué les puede decir desde el punto de vista psicológico. Yo solamente constato que es una práctica y es una realidad. Desgraciadamente es una realidad, ¿sí? Hombre, desde el punto de vista psicológico, pues es una situación complicada, porque todo lo que afecte a lo que tiene que ver con nuestros recursos primarios, que en nuestro contexto es el dinero, eh, pues evidentemente provoca una situación complicada para la persona. Ujú. Eso, seguir luchando, bueno, aquí me salgo un poco del rol de psicólogo, ¿no? Pero seguir luchando porque en la administración se tenga en cuenta este tipo de demandas, por supuesto. En ello está. ¿Alguna persona más tiene algo que decir? ¿Alguna pregunta más? Aquí, después que habló la compañera, pues sí, se habla mucho de las asociaciones, de la importancia de las asociaciones. Cuando Alberto hacía referencia en una de sus presentaciones de lo que podemos hacer, justamente, pues yo pensaba en las asociaciones. Las asociaciones permiten a las personas que se vean, que conversen, que intercambien, ¿sí? De que tengan redes sociales importantes, que accedan a una información que está contrastada, que es fiable, ¿sí? Y esto permite que muchas personas, como contaba Monse, puedan tener pues el apoyo y todo el cariño, ¿no? De otras compañeras y además se pueden hacer muchísimas cosas y actividades tanto recreativas como físicas, como de apoyo psicológico, sociosanitario, física, y yo creo que no es solamente hablar de lupus, a veces ni se habla del lupus, se hacen salidas, bueno, ahora tenemos muy pronto el día 10, que es el sábado, es el Día Mundial del Lupus, y seguramente todas las asociaciones pues harán actividades diversas y muy bonitas. Pero bueno, la asociación también es como un lugar, una familia, una familia de acogida que seguramente pues nos da su afecto y nos da también su fortaleza en los momentos que tenemos bajos de emocionalmente, ¿no? Y muchas tienen su psicólogo que también pueden atenderla. Y también queríamos comentar que FELUPU como federación tiene también los servicios de psicología con grupos de el GAM, grupos de ayuda mutua, y también tiene pues el servicio de atención directa especializada que, bueno, si sus asociaciones no tienen este servicio, también lo pueden recurrir a través de FELUPUS. Queríamos comentar este aspecto. Si no hay otra... Sí, creo que Luna tiene una pregunta. Luna, sí, que levantaste la manito. Sí. Hola, buenas tardes. Perdona que no ponga la cámara, pero no me encuentro nada bien hoy, así que las pintas prefiero que no. No te preocupes. Quería preguntar, porque, bueno, yo
he pasado creo que ya por todas las fases, pero voy dando saltos de una a otra, como ya han dicho algunos de los compañeros. Pero también me suele, vamos, lo que más me pasa últimamente es que soy una persona que hago todo lo que está en mi mano para cuidarme, estoy muy pendiente de la medicación, de todo, el deporte, aunque me encuentre mal, hasta cierto punto hacer el deporte porque sé que me viene mejor, todo ese sobreesfuerzo que se hace de forma constante, y cuando de repente haces todo ese sobreesfuerzo y sigues mal y te das cuenta que toda tu vida gira en torno a cuidarte, o sea, es como, para mí, yo lo siento como un trabajo. Por eso me cuesta un poco entender, que ahí es donde va mi pregunta, esa parte en la que hay compañeros de mi asociación que dicen que han aceptado la enfermedad y que ellos ya no se ven como el lupus, sino que es una persona que tiene lupus, pero no eres lupus. Pero a mí eso es lo que no consigo entender, porque, o sea, es que todo, el lupus, mi vida, yo estoy todo el rato pensando que si tengo que ir a la farmacia, no puedo faltar al deporte porque en mí es más importante que en nadie. No puedo, es como todo el rato tengo que estar pensando en el lupus. ¿Cómo se llega al momento en que eso se estabiliza? ¿Llega en algún momento? Es una buena pregunta. A ver, yo te diría que intentaras llegar a un punto de equilibrio, ¿vale? Es decir, un punto de equilibrio es un punto en el cual tú puedes mantener una situación durante una cantidad razonable de tiempo, es decir, durante bastante tiempo. Es decir, porque antes estábamos hablando de la resignación, ¿no? De dejarse ir, de no cuidarse, ese tipo de cosas. Pero claro, también, yo sé que esto es difícil, ¿vale? Sé que es difícil. Pero centrar toda tu vida alrededor del lupus tampoco es una solución, porque al final acabas como, por decirlo así, no se me ocurre otra palabra, acabas obsesionándote con la situación. Y hay una cosa, es decir, esto es muy duro de decir y de oír, ¿vale? Ya aviso. Pero independientemente de cuánto te cuides, existe la posibilidad de que tú tengas brotes igual. Ya, es que ¿Entiendes? eso digo, perdona por la palabra, pero es así. Es que lo justamente es como me encuentro en un brote bastante gordo y, bueno, pues eso. Claro. Entonces, ¿es frustrante? Sí. ¿Te puede cabrear? Sí. ¿Puedes, no sé, darle puñetazos a un cojín en casa o lo que tengas o lo que sea? Sí, no pasa nada. Es decir, también es aceptar esas emociones que tú tienes, esa reacción, ¿entiendes? Es decir, pues me cabrea o me deprime o lo que sea. Es decir, es que no es justo, pero es que realmente no es justo. Muchas gracias. Disculpa, Mm. disculpa, yo lo que tengo muchos días así, porque yo vivo con dolor todos los días, no sé lo que es vivir sin dolor, pero bueno, siempre pues tengo momentos de muchos bajones o no sé, pero siempre digo, va, mañana será mejor, aunque tenga otro día malo, pero siempre pienso eso, Mm. hay que saber vivir con ello, que llevamos así, pero cuesta, pero al final dices, pues bueno, y eso que se tiene bajones, pero mañana será mejor, ¿no? Así tenemos que verlo. Y gracias por todo. Nada, a ti. Aquí, por ejemplo, Gema nos cuenta que ella está ahora en fase de estudio y con diagnóstico en proceso, que tiene 40 años, que es mamá de una niña de 5, que es maestra y que estaba tan mal que acudió al médico en diciembre y que gracias a un médico de cabecera, que de los pocos que escuchan y mira las cosas bien, empezó a derivarme especialista y a continuación empezaron a hacerle pruebas que aún está inmersa en ello. Ha acabado finalmente de baja
y tiembla cuando voy a revisión porque no me veo capaz de incorporarme. Ella siente impotencia para no poder cumplir con su trabajo y las responsabilidades de su vida personal. Todavía no tiene el diagnóstico. Un poco lo que decía Alberto, es decir, ella tiene ya la fatiga, tiene los dolores, pero aún no tiene el diagnóstico, ¿sí? Entonces, claro, este es un camino, es una carrera de esta de larga, antes de y después de, ¿sí? Cuando te dicen el diagnóstico, entonces te marca otro momento, pero ya te vienes sintiendo mal desde mucho antes, ¿no? A veces pasan años porque vas de especialista en especialista hasta que alguien te hace caso y te hace la prueba que tiene que hacerte y entonces que te diagnostican, ¿sí? Entonces, claro, pasa el tiempo. Y esa persona tiene sus responsabilidades, en este caso como trabajadora, como madre, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿Sí? Tiene que sentirse con ira, tiene que sentirse con tristeza, tiene que sentirse muy mal. Entonces, eso es lo que es. Y pasará Sí, tiempo que ella llegue a aceptar, todavía no tiene diagnóstico. Entonces, sí, además es complicado porque en esa situación es una situación de incertidumbre y exacto. y las situaciones de incertidumbre para los seres humanos son un poco complicadas. Los seres humanos tenemos una relación con la incertidumbre un poco desagradable, por decirlo así. Entonces sí que, bueno, entiendo que, pues que te gustaría saber un poco lo que ocurre y así, pero bueno, claro, pero lamentablemente tampoco tenemos la capacidad para saber lo que ocurre en un futuro. Entonces, un poco así, sí. Exacto. Le deseamos mucho ánimo y Sí, por supuesto. que pueda tener un diagnóstico lo más rápido posible, porque después que tenga el diagnóstico empezará a recibir tratamiento y mejorará algo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? ¿Algo que quieran comentar? ¿Nada? Sí, Laura. Yo quería decir lo mismo que has dicho tú, que las asociaciones me parece que hacen una labor muy, muy importante. Y luego, yo no sé si soy obsesiva con la información, pero a mí la búsqueda de información me ayudó muchísimo, porque pasé de que me diagnosticaron lupus, no tenía ni idea de lo que era ni nada, a encontrarme de repente con una incapacidad que me costó, que la negué totalmente, que no la quería aceptar, que no quería de ninguna manera aceptar que enferma. Yo decía que iba a descansar y me iba a poner bien. O sea, a mí me pasó al revés, que otros ven que la necesitan y yo no veía que la necesitaba. Entonces me lancé a buscar información y yo creo que tuve suerte de que la busqué en los sitios adecuados, porque empecé por Claro. el Congreso de Asturias de Felupus y he seguido. Me ha venido muy bien porque ahora ya no puedo hacer vida social, pero me ha venido muy bien desde la pandemia las conferencias y todo que estáis haciendo. Me siguen informando desde mi asociación y sigo, y por lo menos tengo un referente. Y luego en Internet es verdad que creo que sé buscar o sea, sé dónde buscar la información. Bien, y entonces no. Entonces a mí la información puede que haya sido obsesiva, pero me ha servido para elaborar todo este mundo. Y luego en las fases de duelo sí que es verdad que yo me he saltado algunas. Por ejemplo, la de la ira no la he tenido nunca. Ni con el lupus, ni cuando tuve la gangrena gaseosa, antes de, o sea, a raíz de la gangrena gaseosa fue cuando me salió todo el lupus y otras enfermedades más que tengo. Entonces, no, la ira no, porque me cuesta mucho desear el mal a otra persona o porque me ocurre a mí, no al otro. O sea, prefiero que me pase a mí antes que a otra persona que esto. Entonces, yo sí que me he saltado, creo que me he saltado alguna fase y creo que a los demás también les pasará igual, que en algún momento Sí.
una fase. La aceptación sí te cuesta porque me han tenido que decir a la cara, tú estás mal y no te estás enterando. O sea, en plan, esto. Y entonces, porque tiendo a ver la vida muy positiva. O sea, la depresión creo que también me la he saltado porque pienso que si estoy triste alguna vez, que tengo derecho a estar triste, es que tengo derecho en un momento dado a llorar o estar triste, pero tiendo a ver la vida feliz. O sea, siempre he dicho que el lupus me ha quitado la salud, pero no me va a quitar la felicidad o no me quita la felicidad. O sea, soy feliz con mi mundo tal y como está, como me lo he configurado, más o menos. Muy bien, muy buena, muy buena, muy buena consigna, muy buena, muy bien. Sí, aún así, en lo que has dicho ahora de lo de las dudas y todo eso, ahora por haber sido de funcionaria, o sea, maestra, ahora me estoy encontrando en todo el proceso de MUFACE y veo que tengo que cambiar de médicos y es otra vez unas dudas, porque nosotros no llevamos, o sea, tienes que llevar el historial bajo el brazo y en este caso es muy gordo, entonces es un poco. Y luego, al ser resistente a las cortisonas y los antimaláricos tampoco también me suben las enzimas musculares, entonces al no tener remedio ha habido médicos que dices, ¿a qué vienes si no puedo hacer nada por ti? Entonces les tengo que explicar yo que el hecho de que me ayuden al llevar el día al día, al llevar más o menos unos hábitos, unas cosas que yo les diga, pues ahora me ha pasado esto, he hecho esto, lo he hecho bien o podría haber hecho otra cosa. Entonces a mí me ayudan y de hecho he sobrevivido muchísimo a lo que me dijeron los médicos. O sea, tengo 70 años y sigo todavía bien y feliz y esto. Entonces, el que te ayuden, o sea, el que los médicos a mí me han ayudado a saber distinguir síntomas, esto es una angina de pecho, entonces siéntate, o sea, saber cuándo tengo que parar y cuándo no, saber cuándo son los procesos de descanso y cuándo no, saber más o menos una alimentación. El ejercicio nunca me dicen nada, me dicen lo que tú veas porque vivo en casa de pueblo y quieras que no tienes que subir y bajar escaleras, con lo cual, y tienes una especie, bueno, antes era jardín, ahora es lo que le da la gana, pero yo tengo verde ahí, tengo para poder pasear entre lo que le da la gana crecer, aunque sea un campo. Entonces, los médicos te hacen muchísima labor y las asociaciones muchísima para mí. Muchísima, Sí. o sea que, bueno, nada más. Bueno, gracias, Laura. Bueno, Laura, pues si no, perdona que sí, interrumpa, ¿has dicho que eres de Casares? ¿Que no? ¿Que eres de Casares, ha dicho? ¿De Casares? No. Ah, no, vale, he de escuchado Asturias. mal. He escuchado mal No, entonces, de perdón. Asturias tampoco, no. Ah, Soy ¿no? soy de la Asociación de Asturias porque en aquel momento la Asociación de Zaragoza no funcionaba. Ah, Entonces yo ya. me apunté a Asturias. Luego fui fundadora de la Asociación de Zaragoza, Ah, pero muy la bien. dejé en un momento dado por un problema personal. De Ya. alguien que me llamaba a casa y me decía, deja la cita médica, no vayas a este médico, no vayas al otro. Entonces, habitualmente las asociaciones funcionan muy bien, te dan muchísima información, pero si te encuentras con una persona así, yo creo que es mejor buscar soluciones positivas. Y mi solución positiva es que la Asociación de Asturias me sigue manteniendo informada, me manda la revista, me manda todas las actividades de Feliz Perfecto, Food. perfecto. Y entonces sé que ahora funciona bien, sé que ahora a lo mejor podría ir aquí y funcionaría bien, pero claro, yo también vivo en un pueblo, también me toca desplazarme, o sea, tampoco es que pueda coger un taxi e ir allí. Entonces, o sea, bueno, ya no sé a qué iba esto. No, eso, que soy de Zaragoza, que no soy de un pueblo de Zaragoza, que no soy tampoco de Asturias. Ya, ya. Pero estás Que asociada, está bien. Sí, sí, estoy asociada a Asturias en el 2005 y luego al principio fui a todos los congresos, fui al de Sevilla, o sea, fui a unos cuantos, entonces tenía 38 años. Muy bien. No, 38 no, me diagnosticaron a los 38 es cuando los médicos marcan el inicio por la gangrena gaseosa, pero me diagnosticaron a los 40 y algo. Entonces, al principio, desde el 2005 hasta el 2008, estuve yendo a congresos. El último que fui
me metí en un congreso de FESEMI porque yo decía, porque a mí yo no tengo, o sea, porque a mí no me están dando estas medicaciones o porque no tengo, o sea, pues si no me van bien las cortisonas, miran bien los inmunosupresores o miran bien la quimioterapia. Entonces me metí en un congreso de FESEMI de los médicos. Yo no soy médico, pero les dije que tenía más o menos formación, que si me podía meter, me dijeron que sí. Y qué casualidad que hay un médico expuso un caso igual que el mío, que tenía una enferma y dijeron no puedes hacer nada. Y yo como soy de buscar soluciones, o sea, el que me lo dijeran a la cara me sentó muy bien, porque dije no puedes hacer nada por aquí, pero recordé que una inspectora médica me había dicho una vez que el descanso me iba muy bien. Entonces, yo compaginando descansos, hábitos de todo y todas las cosas, y los médicos que te ayudan muchísimo a saber, a diagnosticar síntomas, o sea, bueno, el cardiólogo me acuerdo que me metió en la cabeza los síntomas me estuvo machacando con los síntomas de angina de pecho para que los distinguiera de los demás. Entonces, eso, pues ahora con la insuficiencia renal, pues me están machacando también para que distinga los síntomas, para que vaya corrigiendo pequeños hábitos o pequeñas cosas. Entonces, ya no, o sea, a partir de entonces vi que no podía ir a más congresos porque venía llena de moraduras con una trombocitopenia y tal, pero he tenido, o sea, sigo, pues ya vida social no puedo hacerla de siempre, pero sí que mantengo las amistades y de alguna manera he dejado una salida al teatro que voy de vez en cuando, me gustaba mucho, iba antes todos los meses, pero ahora voy 1 o 2 veces al trimestre, pero para mí es suficiente porque voy con gente conocida, con amigos y ya, o sea, es una actividad tranquila que cuando van conmigo lo hacen tranquilamente y ya está. O sea, te quiero decir que se puede montar uno la vida bien, pero hace falta aprender. O sea, yo este proceso que os estoy comentando costó bastante. Entonces, hace falta aprender a llevarlo, a manejar los tiempos de descanso, de elaboración de actividad. Hay gente que puede hacer más actividad, hay gente que ha recorrido el Camino de Santiago, hay otros que no podemos. O sea, tienes que conocerte a ti mismo y ir elaborando tu vida con lo que tú haces y ver las cosas positivas de lo que ves. O sea, yo veo una planta, un diente de león y digo, qué dientes de león tan bonitos tengo, porque crecen como les da la gana. O sea, no, igual no crearé claveles, pero... Muy bien. Bueno, es un buen ejemplo el Perdón, que ha perdón por dado el rollo. Laura. Sí. Sí, Muchas pero gracias, Laura, por sí, perdón por contarnos el rollo, ¿eh? tu forma de ver la vida y llevar la enfermedad. Bueno, Alberto, si quieres decir algo para terminar y bueno, si no, pues creo que podemos dar por concluida la sesión de hoy. Si más nadie tiene nada que decir. ¿Alguna cuestión, Alberto, que quieras? No, simplemente recalcar el duelo es una parte normal de nuestra vida, con lo cual, pues, y que puede ocurrir por varias circunstancias, y nada más. Ujú. Ujú. Pues nada, piensen en todo lo que hemos hablado y ya nos veremos en otro taller de psicología en cualquier momento con otro tema que Mm. sea de interés para todas y todos. Y nada, muchas gracias por haber asistido y haber participado tanto. Y pues nada, buenas tardes para todas, ¿sí? Y todos. Y un gusto haber estado aquí con ustedes, ¿sí? Y muchas Bueno, gracias. Gracias. hasta la próxima, Hasta la ¿sí? próxima, gracias. Adiós.